Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Díganme, ¿listos para su examen del domingo? ¿Listos, listos? ¿Cómo que no, Joseph? Ya hoy día vamos a repasar. No creo que estén esperando el último día para repasarlo, ¿ya? Recuerda que tu evaluación solo llega hasta la semana 4, pues hoy nos permite desarrollar tranquilos la semana 5, recordando parte de la 4. A ver, vamos a ver. ¿Cómo estás? ¿Ok? Ya. Listo. Empezamos la clase, ¿ya? Corresponde el tema del enlace químico. A ver, espérate que estoy aquí. Ya está. Ahí está la lámina completa. Ya, entonces, en el caso de enlace, tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer un recordatorio, clase pasada, ¿ya? Decíamos la clase anterior. A ver, ya decíamos, no te distraigas, ahí estoy en la sala 4, ¿no? Ya me acordé ya de ustedes. Ya, no se distraigan, por favor, porque hoy tenemos una clase muy intensa, ¿ya? Así que bien concentrados, ¿ya? Bien concentrados. Perfecto. Listo, entonces, tenemos, a ver, espérate que alguien me escribió por ahí. ¿Se me escucha mal? ¿Eres tú o soy yo, Joseph? A ver, ¿escuchan bien? ¿Escucha bien? Dime. Bueno, Joseph lo escucha bien, todo bien. A ver, ya. Revisa, en todo caso, actualiza. Yo tengo aquí, solo hay un audio. Ya, ok. Escuchan doble, a ver. Ya, entonces, a ver, solo un segundo y actualizamos, yo actualizo por aquí. A ver, Duvernay, dime, ¿escuchas bien? Basta que alguien me escuche bien para decir que no soy yo. A ver, repito para no perder tiempo. Ya, ok, ya, listo, no hay problema. Ya, ahora espero que mejor. Ya, espero que mejor. Listo. Entonces, ¿ok? Hablamos del enlace químico, ¿ya? Y correspondía a esta sesión repasar un poco de la semana número 4, ¿ok? En la semana número 3 estudiamos al átomo, a su configuración electrónica e incluso recordábamos algunas anomalías. En el caso de la semana 4, pudimos ubicar el elemento en la tabla periódica, ¿ok? Ubicamos el elemento en la tabla periódica y el día de hoy tenemos el tema del enlace químico. La pregunta sería, ¿no? Ok, si la clase pasada ubicamos el elemento bien en la tabla periódica, lo dejamos ubicadito en una familia, en una columna que le llamábamos grupo, ¿cierto? Familia con o que contenía elementos con propiedades similares, específicamente las químicas. ¿Ya? Ahora, el elemento o la mínima porción, que es el átomo, tiene la necesidad de unirse a otro. Pregunta, ¿para qué? ¿Para qué un átomo se une a otro? ¿Por qué no se queda solito a ver si ya lo ubiqué en la tabla que se quede ahí? ¿Por qué o qué necesidad tiene un elemento, o mínimo un átomo, para unirse a otro? ¿Por qué lo hace? A ver, explícame. Para ser estable. O sea que si está solo no es estable. ¿De qué tipo de estabilidad si no me hablas? ¿De qué tipo de estabilidad? O sea, si tú estás solito no eres estable, tienes que unirte a otro. ¿Así es? A ver, dime. ¿Ya? Esto también pasa de manera micro con los átomos. ¿Ya? No, claro, Maricelo, no. Entonces explícame. Ah, para ser como un gas noble. Ok, sirve entonces para adquirir configuración análoga a la de un gas noble. Ok, ya van saliendo por ahí las definiciones. A ver, ¿qué quiere decir? Cuando un átomo se une a otro,
lo que él busca, lo que ambos buscan, es bien, tener mayor estabilidad. Pero no te olvides que hablar de estabilidad me refiero a estable de manera energética. Más estable, menos energía. De tal manera que cuando un átomo se une a otro, logra formar una nueva sustancia que es mucho más estable, querrá decir que es menos energética. Eso le da estabilidad a la nueva estructura formada. Y que ambos, al unirse, adquieren también o buscan adquirir una configuración de las sustancias más estables en la tabla periódica, que son los gases nobles. Perfecto. Entonces, todas esas ideas están bien planteadas. Bien, vamos a definir entonces. El enlace se describe como una fuerza de atracción, ¿cierto? Una fuerza de atracción que mantiene unido a esos átomos que van a formar esta nueva sustancia, que tú bien dices, corresponden a tener mayor estabilidad, ¿cierto? Pero también involucra tener menor energía, ¿cierto? Lo nuevo que se forma es más estable, menos energética. Ahora, la pregunta es, cuando el átomo se combina en búsqueda de tener esa estabilidad, que lo comentaba Ciro, ¿ya? Necesita el átomo, o puede tener varias opciones, ¿cierto? El átomo puede ganar, puede perder, puede transferir, puede compartir electrones. Ya veremos lo que tendrá que hacer el átomo en búsqueda de esa estabilidad. La pregunta es, ¿y de todos los electrones que tuviste en la configuración electrónica pasada, cuáles serán los electrones disponibles para que el átomo se una a otro y forme eso estable que buscamos? ¿Qué electrones, o todos sus electrones, dime, qué electrones en específico son aquellos, ¿ya?, que se involucran en el enlace? Muy bien, por ahí escribiendo, perfecto. Los del ¿último qué? Último nivel, a esos que le denominamos electrones ubicados en la capa de valencia. Perfecto, último nivel. Entonces, para eso también era importante recordar la configuración electrónica para que tú identifiques cuántos electrones disponibles tiene el para formar el enlace. ¿Okay? Entonces, en el caso de los elementos representativos, recordamos, elemento rodeado de puntitos asteriscos, ¿te acuerdas? Era la representación Lewis. Esos puntitos asteriscos salían de los electrones de la capa de valencia, disponibles para formar enlace. Esos electrones, entonces, pueden ser transferidos, es decir, ganados o perdidos, pueden ser partidos, o tal vez puede deslocalizarse alrededor de los átomos o de los iones, formando un enlace especial que se denomina enlace tipo metálico. ¿Ok? Entonces, hasta ahí ya vimos para qué se debe unir y quiénes son los responsables de esta unión. ¿Sí? Listo. Ahora, último grupo, no, último nivel, ¿cierto? Último nivel, que es otra cosa. Cuidado. Aparecen aquí estos términos, ¿ya? Para empezar, dos aclaraciones. Cuando buscamos la formación de las sustancias, hay un enlace entre átomos, que es el chiquito que tienes, ¿cierto? El enlace entre átomos se denomina enlace interatómico. En función a ello, tengo el enlace covalente, el enlace iónico y el enlace metálico, que es lo primero que vamos a ver. Pero después, la sustancia ya se formó, ya identifiqué que hay iónico, covalente, metálico, tú quieres, ¿cierto? Y esta nueva sustancia también siente atracción por otra. A eso se le denomina fuerza de tipo intermolecular, que es de menor intensidad, pero también importante. ¿Ya? Esto lo vemos al final, dipolo-dipolo, puente y londo, al final. Primero vamos a ver lo más intenso, que es el enlace entre átomos. Ahora, primero. Segundo, hay un valor importante, ¿no?, que acompaña un término que hemos visto en la clase pasada. Vimos el término de electronegatividad. ¿Ya? En el caso de la electronegatividad decimos que es la fuerza o atracción, ¿no?, o la fuerza con la que el átomo jala, atrae al par electrónico de un enlace. A eso le definimos como electronegatividad. Pues bien, apareció en el siglo XVIII uno grande, Linnaeus Pauling. Pauling determina que en función a la variación de las electronegatividades de estos átomos que se unen, se podía predecir si el enlace era iónico, covalente o metálico. ¿Ya? En el caso del avance que nos dio Pauling, Pauling detectó inicialmente un valor que era igual al 1,7. 1,7. ¿Ok? Pero hasta ahí fue el alcance muy importante que dio Pauling, pero a medida que el tiempo transcurre, hubieron nuevas sustancias formadas, por lo tanto la variación se amplió y ya no quedó solo en 1,7, sino quedó en el 1,9. 1,9 es lo que tú tienes que recordar. ¿Ok? Lo que hizo Pauling no estuvo mal, estuvo bien, pero midió lo que hasta ese momento se había formado. ¿Ya? Ahora, si no me dice, o sea, el iónico es el más fuerte, en interacción sí,
Y es por eso que vamos a explicar por qué, si tú comparas con los covalentes, por qué sus propiedades son más intensas que otras. ¿Ok? Ya, ahora, el enlace iónico, covalente y metálico. Vamos a empezar por este sencillito, el iónico. El enlace iónico se puede identificar hasta por 3 maneras. ¿Ya? O sea, para ti vas a tener 3 oportunidades para que reconozcas que los átomos que se acaban de unir han sido mediante enlace tipo iónico. Dame la general. ¿Cómo tú reconoces así, mirando nada más, si que el enlace es iónico? Que dos elementos o que dos átomos, la parte mínima, sean unidos para formar un enlace iónico. Dime, ¿cuál es lo más directo? Ciro me dice metal y no metal. ¿Ok? Ya, entonces te voy a corregir, Ciro. Mira, generalmente se produce un enlace iónico, aquí, voy a colocar generalmente, entre, como tú escribes así, metal y no metal. Ahora, ¿por qué digo generalmente? ¿Ya? Porque no siempre, pues. Hay una excepción, ¿ya? ¿Y cuál es la excepción? Mira que la voy a colocar por aquí. Esa es la excepción, ¿ya? Nosotros le hacemos caso a Ciro. Si le hacemos caso a Ciro, diríamos, ok, berilio. El berilio es un metal grupo 2A de la tabla, es un metal alcalino térreo. Mientras que el cloro es un elemento no metálico, grupo 7A de la tabla, no metal. Entonces, si yo mirara ese compuesto y le hiciera caso a Ciro, diría, metal y no metal. ¿Qué tipo de enlace debería estar formando este compuesto? Dime. Berilio, si es metal, y el cloro es un no metal. ¿Qué tipo de enlace debería formar? Muy bien, Ciro, debería formar iónico. Pero no, aquí no hay enlace de tipo iónico. Aquí incluso hay dos enlaces de tipo covalente. Y tú dirás, ¿pero por qué? Si el berilio es un metal. Ok, el berilio es un metal, muy bien, pero tiene alta energía de ionización, lo que hace que su enlace no sea por transferencia electrónica, sino por compartición. ¿Ya? No, esa es la excepción. ¿Ya? Quédate ahí, esa es la excepción. Por eso que decimos generalmente metal y no metal. Ahora, te lo comento para que tú, ¿no? Ahora con más teoría, puedas tú aclarar a la gente, ¿no? Si alguien te dice, sí, los enlaces iónicos se dan entre metales y no metales, y tú dices, espérate, un ratito. Generalmente, porque yo conozco a uno que no, ¿ok? Y entonces, luego puedes decir, ¿ya? Listo. Esa es la primera forma, la más sencillita que decía Ciro, nos ayuda. Entre metales y no metales, y hasta la clase pasada tú sabes muy bien, sobre todo los del grupo A, ¿no? ¿Cierto? Bloque S y bloque P, ¿ya? Sobre todo de ellos conocemos. Primera forma, la más facilita, ¿ya? Excepto esta, ya tú sabes, excepto. Segunda opción, se debe generar una transferencia electrónica. Y tú bien sabes que cuando hay transferencia electrónica, uno gana y el otro pierde, ¿cierto? Y el que gana se convierte en un anión, carga negativa. El que pierde se convierte en un catión, carga positiva. Por lo tanto, se dice que cuando hay transferencia de electrones, también hay una formación de iones. Segunda forma. Y también vamos a buscar otra tercera. A ver. ¿Qué ejemplo tenemos? Aquí. Por ejemplo, tenemos al litio. El litio es un metal, grupo 1A de la tabla, pierde un electrón. El flúor es un no metal, grupo 7A de la tabla, gana un electrón, acá tú lo ves. El litio pierde, él gana, hay transferencia electrónica, el litio le transfiere un electrón hacia el flúor, ¿cierto? Se forman los iones y el enlace formado aquí corresponde al enlace de tipo iónico. ¿Ya? Ahora, para aclarar más esto, a ver, que me quede claro, ¿ya? Esto de aquí. Voy a hacerte otra lámina, ¿ya? Para que sí o sí tú recuerdes de hoy en adelante que la sustancia que se acaba de formar es de tipo iónico. ¿Cómo vas a recordar a él? ¿Recuerdas quién es? ¿Lo conoces? ¿Soy de cloro? ¿Conoces o no conoces? Dime, a la de tu casa, ¿cierto? Ya, la sal. De hoy en adelante, muchachos, cada vez que suena iónico se te debe prender el foco y decir cloruro de sodio, la sal de mi casa. Con ese vas a sacar todas las características de los compuestos iónicos e incluso cómo se enlazan. Todo vamos a sacar con él. A ver, empecemos, básico, ¿ah? Tú dices, a ver, ya, como decía Ciro, vamos a trabajar. ¿Qué tipo de compuesto se habrá formado aquí
Bueno, el sodio es un metal, el cloro es un no metal, generalmente metal y no metal, iónico. Primera forma, que sería la más facilita, ¿cierto? Primera forma. Segunda forma, diría, bueno, el sodio se va a unir al cloro. Ojo que el sodio tiene Z11, el cloro tiene Z17 y ambos tienen el mismo objetivo, se unen para ser estable. La pregunta es, ¿y qué necesita cada uno de ellos para ser estable o adquirir la famosa regla del octeto, ¿cierto? ¿Qué se necesita? Bueno, voy a hacer la configuración, eso me va a ayudar, y tengo neón 10, 3S1. Y por aquí tengo neón 10, ya tú ya sabes cantar por aquí, y tienes 3S2, 3P5. Ya hice la configuración de ambos y entonces analizo. En el caso del sodio, ¿qué le falta al sodio para ser estable? Tú dices, bueno, el sodio en el último nivel, que es su tercero, presenta un electrón. Para que él sea estable, tendrá dos opciones entonces. Primera opción, ojo, solo tiene uno. En el último nivel, que es el tercero, solo tiene uno. Primera opción, que el sodio pretenda ganar 7 electrones. Con único que tiene, 8. O en su defecto, que pierda este electrón de tal manera que se quede con una configuración análoga a la del neón, ¿cierto? La pregunta es, ¿y qué se le hace más fácil al sodio? ¿Perder un electrón o ganar 7? ¿Por qué? ¿Por qué, Ciro? ¿Por qué el sodio tiene que perder? Explícame. ¿Qué? ¿Porque uno es más chiquito que 7? No, dime, dos opciones tiene el sodio, ¿ya? O que gane 7 o que pierda uno. Tú me dices, debe de perder uno. Dime por qué. Chicos, a ver, acá hay 35. ¿Ya? O menos 2, ya, son 36 chicos. A ver, ¿por qué el sodio tiene que perder electrones? Explícame. ¿Estás? ¿Están? Ya. ¿Por qué tiene que perder? Dime, explícame. Apúrate. Muy bien, y hay muchas cosas para explicar. Ya, no, Ciro, hay un montón de cosas. Si tú has estudiado para tu examen, puedes hablar un montón de cosas ahorita. Ahorita vas a ver, ¿ya? Y Duvernay nos dice, ok, porque tiene menos electronegatividad. Y él sabe que la electronegatividad es la fuerza con la que se traen los electrones. Como el sodio tiene poca electronegatividad, él no va a atraer fuertemente los electrones, por lo tanto, perderá. Perfecto. Pero también puedo decir que el sodio, ¿dónde se ubica el sodio, chicos? Grupo 1A de la tabla. Él es un metal. Clase pasada, los metales, ¿qué característica tienen los metales? ¿Los metales quieren perder o quieren ganar? Dime. Sí, Valentina, ahorita vamos a ver varias formas de definir el enlace tipo iónico. Los metales que quieren hacer, perfecto, chicos, quieren perder, ¿cierto? Los metales quieren perder, tienen facilidad para oxidarse. Entonces, cada vez que tú digas él u otra especie, tú tienes que justificar. El sodio quiere perder un electrón. ¿Por qué? Porque esa es su mayor facilidad, porque tiene menor electronegatividad. Además, el sodio, al ser metal, quiere oxidarse. Perfecto. Ahora, ¿qué le pasa al cloro? El cloro en su último nivel tiene 7. 7 electrones. Recuerda que él se quiere enlazar al sodio para ser más estable. O sea, tener 8 electrones en el último nivel. Opciones para el cloro. Que al tener 7 en el último nivel, pueda ganar 1 y tuviera 8. Un defecto, perder estos 7 y quedarse con la configuración del neón. ¿Cierto? Pregunta, ¿qué se le hace más fácil ahora al cloro? ¿Ganar un electrón o perder esos 7? ¿Qué me dices? ¿Que gana o que pierde el cloro? A ver, apuestas. Tiene que ganar. Perfecto, ganar, ya, quedó claro. Tiene que ganar. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el cloro tiene facilidad para ganar frente al sodio? ¿Por qué? Explícame. Porque el cloro, ¿qué cosa es? ¿Qué tiene el cloro? ¿Ah? Muy bien, todos tienen electronegatividad, Valeria, pero en este caso tiene mayor electronegatividad. El cloro jala con más fuerza, ¿cierto? Muy bien, tiene mayor atracción hacia los electrones. ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? Que el cloro, ¿qué tipo de elemento es el cloro? El cloro es un elemento, ¿de qué tipo? Grupo 7A de la tabla es un halógeno. Perfecto, Giancarlo. El cloro es un no metal. Y como no metal, ¿qué cosa quiere hacer? ¿Quiere perder o qué quiere ganar? Muy bien, es un no metal, pero el no metal tiene tendencia a ganar electrones, ¿cierto? A convertirse en aniones o si quieres reducirse. Perfecto. Entonces, luego de haber analizado lo que necesita cada uno de ellos para generar estabilidad, para formar en conjunto una sustancia mucho más estable, entonces puedo decir, el sodio quiere perder
y el cloro quiere ganar. Bueno, si este quiere perder y él quiere ganar, en tus palabras, bueno, que le dé, ¿cierto? A eso se le llama transferir electrones. Y producto de la transferencia electrónica, ¿qué tenemos ahora? El sodio deja de ser un átomo neutro y se convierte en un electrón, ¿cierto? Perdón, en un catión, cargado con +1, el electrón perdido. El cloro deja de ser un átomo neutro, acaba de ganar un electrón, ¿cierto? Se convirtió en un anión. Por eso decían que el compuesto iónico transfiere electrones y forma iones, ¿cierto? Segunda manera para reconocer esto. Ahora, me voy a adelantar, ¿ya? Permíteme, me voy a adelantar a la semana siguiente. ¿Tú te acuerdas esto? ¿Te acuerdas por si acaso? Dime, ¿te acuerdas de la cruz? Sí, ¿para qué era? ¿Para qué haces esa crucecita? Ojo, ahorita es identificado quién ha ganado, quién ha perdido, cuántos electrones se han ganado, cuántos electrones se han perdido, ¿cierto? Pero esa crucecita, ¿cierto? Nos ayudaba a formular la sustancia, ¿cierto? A formular al compuesto. Y eso es lo que vamos a trabajar la siguiente clase. La siguiente clase nos toca nomenclatura y ya vas a ver de dónde sale esa crucecita. ¿Por qué? Porque el número de electrones ganados y perdidos deben de ser iguales. La transferencia electrónica debe ser equitativa. En este caso, haber ganado uno y perdido uno, pues se entiende que por cada átomo de sodio necesito, o por cada catión de sodio necesito un anión fluoruro, ¿cierto? Entonces, esa relación numérica viene de dónde? De la transferencia electrónica, ¿ya? Eso es iónico. Tercera manera, o primera manera, metal, no metal, muy bien. La transferencia electrónica es equitativa y la suma de carga siempre me va a dar cero, clase que viene, ¿ok? Clase que viene. Antes, metal, no metal, iónico, ¿cierto? Generalmente. Además, debe haber transferencia electrónica, ya la viste, ¿cierto? Se forman iones, carga positiva, carga negativa. Perfecto. Tercera manera, si hasta ahí no has visto que eso es un enlace iónico, vas a rogar que te den los valores de las electronegatilidades. Dándote el valor de electronegatividad, ojo, esto solo si te dan los valores, ¿ah? Porque no tienes nada que memorizar. Te van a decir, estudiante, la electronegatividad del sodio es 0,9 y la electronegatividad del cloro es 3. Lo único que tú vas a hacer es restar, ¿ya? Lo único que tú vas a hacer es restar, ¿ya? Y restando ello, ¿cuánto te sale? Mira, eso, valor absoluto para que no tengas problemas, te sale 2,1. Y ese valorcito es mayor, perdón, mayor que 1,9. Por lo tanto, el enlace que tú acabas de observar es de tipo iónico. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, Ciro, ¿siempre es así? Sí. Nosotros en química tenemos una convención y siempre colocamos catión primero, anión después. Eso es convencional. ¿Ya? Y no necesariamente ser un metal. Tenemos hidrógeno también que aparece siempre antes, luego el anión, ¿cierto? Sí, la electronegatividad te la dan sí o sí, no te preocupes, te la van a dar, no tienes nada que memorizar. Si hay que identificar el enlace bajo electronegatividades, pues te van a dar el valor. Además, tú tienes hasta 3 maneras, ¿cierto? Mi valor de ese, porque tú dices, primero, metal, no metal, generalmente, ¿cierto? Luego, ves transferencia electrónica, ¿ya? Claro, siempre tienes que hablar de valor absoluto porque las electronegatividades son fuerzas y las fuerzas son vectores y los vectores siempre hablas de un término absoluto y su dirección tan solo te dice si es positivo o negativo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces siempre vas a trabajar de valor absoluto, tranquilo, no te preocupes, ¿ya? Listo, entonces ahí tienes las 3 maneras para reconocer un enlace tipo iónico. 3 maneras, ojo, ahora quiero las propiedades. Solo mirando la sal vamos a sacar todas las propiedades. No necesito otra diapositiva más. Dime, esa sal que tú bien conoces, ¿en qué estado físico se encuentra? Es el compuesto iónico favorito que ahora es, ¿cierto? Claro, nada, pues sí, ¿de qué temperatura habrás calentado? Ahorita te cuento el punto de ebullición del cloruro de sodio, ¿ya? Sólido, perfecto chicos, sólido, sólido. Este sólido, no, pero espérate pues, tú ves bien, ¿cierto? Ese no es cualquier sólido. Anda, mira el cristal de tu casa. El cloruro de sodio. Ya te dije. Este es un sólido que ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? Perfecto, Valentina. Cristalino.
¿cierto? Cristalino. Así es la sal de tu casa, ok, así son los compuestos iónicos. Entonces, para ti, todos los compuestos iónicos se encuentran en estado sólido con estructura cristalina, así como la de primera propiedad. Segunda propiedad. Ahora, dime, esa sal de tu casa, ¿es soluble o no en agua? Dime, ¿soluble o no? Sí, muy bien, perfecto. Ahí nomás. Todos los compuestos iónicos son solubles en agua. Ojo que aquí hablo de un límite de solubilidad también. No puedo pretender que cualquier cantidad de sal el agua la pueda disolver, ¿cierto? Hay un límite, se llama límite de solubilidad. ¿Ya? Eso lo vamos a ver cuando apliquemos concentraciones allá en la semana 10, por allá, más adelante. Acá tú dices, compuestos iónicos, todos en estado sólido con estructura cristalina. Perfecto. Se solubilizan en agua como tú bien sabes. Ahora, pregunta, escúchame bien. La sal de tu casa, ese cristalito, ¿conduce la corriente eléctrica, sí o no? Ese cristalito, ¿conduce la corriente eléctrica, sí o no? Es literal, ¿ah? No es que puede ser, no, dime, sí o no. Ese cristalito de tu casa, ¿conduce o no conduce? El cristal, Ciro, el cristal, estoy hablando del cristal. Del cristalito, de ese sólido, de ese sólido. Si te dicen el compuesto iónico, tú hablas, ok, sólido, cristal. ¿Conduce o no conduce? No conduce, así de plano, no conduce. Porque te estoy hablando del compuesto iónico. Ahora, diferente si yo te digo, ¿qué tal si ese cristalito se funde? Ojo, se funde. O sea, ya está en estado líquido. O si ese cristalito tú lo disuelves en agua, ya está en solución acuosa, ¿cierto? Entonces, solo conduce la corriente cuando está fundido, es decir, en estado líquido, y en solución acuosa. ¿Por qué en esos casos? Porque tú me dijiste inicialmente que el compuesto iónico era un cristal. Y los cristales se acomodan dentro de estas subespecies de manera muy ordenada, donde evita el movimiento continuo de los iones, que sí se logra cuando él se funde, hay una mayor disociación cuando está en solución acuosa, ¿ok? Y es ahí donde sí permite la buena conducción. Entonces, el compuesto iónico no conduce a la corriente eléctrica porque tú estás hablando de un sólido, pero si él se funde, se encuentra en estado líquido o en solución acuosa, ¿cierto? En solución acuosa, ahí sí conduce, ¿ya? O sea, que el agua por sí sola no conduce el agua. ¿Cómo es eso? ¿Ya? Bueno, el agua, si hablamos del agua pura, tampoco conduce. ¿Pues? El agua pura no conduce. ¿Ya? Y vamos a hablar de eso cuando nos toque hablar de electrolitos en la semana número 12. ¿Ya? ¿Cuándo conduce? Cuando hay presencia de iones, pero iones disociados, ¿cierto? En movimiento, positivo o negativo, que permita la buena conducción. Mientras tanto, no. ¿Ya? Listo. Ahora, Ciro me decía, una vez quise, ¿no? Quise evaporar mi sal y nada. ¿Ya? ¿Qué sucede? La sal, tu sal, presenta un punto de fusión alto, porque hace rato decíamos, ¿cómo era la interacción entre cationes y aniones, entre cargas opuestas? Intensa. Y eso quiere decir que sus características o sus propiedades físicas también sean de ese tipo. Si tú colocas en casita, ¿ya? Cuchara metálica, ojo, cuidado, ¿ah? Mango de madera, ¿ya? Mango de madera, cuchara metálica, un poquito de sal y lo llevas al fuego. ¿Ok? Vas a pasar buen tiempo ahí y eso no se va a fundir. ¿Por qué? Porque la sal de tu casa, se funde a una temperatura de 786 grados Celsius si estuvieras a nivel del mar. O sea, su temperatura de fusión, ¿cómo es? Alta, bien alta, ¿cierto? Y de ebullición, mucho más. Por eso es que nunca iba a llegar a evaporar tu sal, Ciro. Punto de fusión alto presentan las sales. ¿Ah? Ahora, ¿qué sucede? Cada vez es más alto, es más bajo, siempre es comparando con alguien, ¿no? En el caso de los compuestos iónicos vamos a decir que presenta puntos de fusión altos o de ebullición altos, porque obviamente estamos comparando con los covalentes, ¿cierto? Estamos en el enlace iónico versus covalente, ¿ok? Listo, entonces hasta ahí tenemos la parte de iónico, ¿ya? Ok, iónico. Ahora, ahorita regreso acá. ¿Ya? Ahorita regreso, acá voy a complementar lo que ya habíamos comentado. Fíjate que esto lo comentábamos sin observar el resto de diapositivas porque tú identificas a tu sal. Es un sólido cristalino, fíjate cómo se empaca, ¿ya? A esa red cristalina. Bueno, a la mínima porción, a la mínima unidad se le llama red cristalina o unidad cristalina. En este caso hablamos de un cubito, ¿ya? Que es la estructura que forma este sólido cristalino, la de tu sal, ¿ya? Ordenada totalmente.
presenta puntos de fusión y ebullición, como decíamos, alto, ¿cierto? Ahí Ciro lo ha experimentado, altísimo, recordarás. En el estado sólido, malos conductores, ¿ya? Malos conductores de la corriente eléctrica, pero sí muy buenos conductores en estado líquido, fundidito, o en solución acuosa, y esta solución acuosa le vamos a llamar electrolitos, ¿ya? Que la vamos a ver después. Electrolitos. Perfecto. ¿Qué características más tenemos del metal? Bueno, tu sal es frágil. Frágil. Rápidamente se fractura, pero eso no quiere decir que pierda su estructura, ¿ya? De tal manera que él sigue teniendo las mismas propiedades. Por aquí me falta otro. Me he pasado uno, no está. Ya. Está bien, está bien. Listo. Entonces, hasta ahí las características, ¿cierto? Que ya le habíamos mencionado e igual está la diapositiva por ahí. ¿Ok? Ahora, regreso. Aquí hay algo importante, que corresponde a la regla del octeto. ¿Se puede hacer la notación Lewis para los compuestos iónicos? Sí, de la siguiente manera. El magnesio, si yo recuerdo, él presenta configuración. Z12 tiene. Neón 10, 3S2. En el caso del oxígeno tengo esto. 1S2, 2S2, 2P4. Y ya sabemos que cada uno de los átomos se unen para adoptar la regla del octeto, tener configuración análoga a la de un gas noble. Pues aquí tengo 2 electrones en el último nivel del magnesio y esto es lo que me está indicando su 2X, ¿no? 2 electrones disponibles tiene el magnesio, mientras que el oxígeno tiene disponibles 6 electrones que son los de valencia. Ya está. Cuando se enlazan, observamos que el magnesio pierde sus 2 electrones, por eso se carga de manera positiva, y los transfiere hacia el oxígeno, haciendo de que el oxígeno ahora tenga en el último nivel 8 electrones y así adquiere la configuración del neón, ¿cierto? Entonces, cada vez que queramos hacer notación Lewis, vamos a darle los electrones a quien los gana, que en este caso es el oxígeno. ¿Por qué? Por ser más electronegativo, ¿ya? Listo, esa es la representación. Bien, sigo. Hasta ahí tengo lo que corresponde al enlace iónico. Ejemplito, a ver, rapidito. Dice, los compuestos iónicos se caracterizan por presentarse entre un metal, ¿cierto? Y un no metal. Mira, general. Al respecto, de acuerdo a esa ruta, seleccione quiénes son las sustancias iónicas. Ojo que tú tienes 3 rutas. A ti en este caso, de acuerdo a la premisa, te dicen, bajo la idea de metal y no metal. Dime, ¿qué alternativa es la que contiene solo a compuestos iónicos? Entre metales y no metales. Ya me ubico, metales, elementos representativos, grupo 1A, grupo 2A, ¿cierto? Y hay una parte del grupo 3A, 4A, 5A también que son metales, pero hacia arriba tu escalerita hacia eran los no metales. A ver, ¿qué clave sería? ¿Qué clave sería? Al respecto, seleccione la alternativa que contiene solo sustancias iónicas. A ver, repaso contigo. Metal, no metal, iónico. No metal es el fósforo. Hidrógeno. Fósforo unido al hidrógeno, eso da covalente, no es iónico. Metal, no metal, iónico, perfecto, sigue. Metal, no metal, iónico, bien. Metal, no metal, iónico. No metal el carbono, oxígeno no metal, covalente. Sigo. Metal, no metal, iónico. Metal, no metal, iónico. Cesio es un metal, grupo 1A de la tabla. Bromo, no metal, grupo 7A de la tabla. Y aquí encuentro a las 3 sustancias, muy bien Maricielo, que presentaban solo el enlace tipo iónico. Pues acá ya no era tan solo por él, ¿no? No metal, eso es covalente. No era iónico, entonces me quedo con la D. Ya sería forma sencillita de reconocer, metales, no metales. Listo. Termino con iónico, cierro con iónico y me paso al metálico. El enlace metálico se da obviamente entre metales, ¿cierto? Obviamente entre metales. Ahora, el enlace metálico se explica en base a 2 teorías, ¿ya? Las teorías son la teoría del mar de electrones, ¿ya? Y la teoría de bandas. Son 2 teorías. Pero a nivel pre, pues solo hablamos de la teoría del mar de electrones, que es la más básica, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se relaciona ello? Mira, se dice que esta atracción se da entre iones metálicos y electrones deslocalizados. ¿Quiénes son los electrones deslocalizados? Esos electrones que se encuentran de manera errática, en constante movimiento alrededor del metal. Y la fuerte atracción entre ambos genera lo que se denomina
enlace metálico. Ahora, aquí pasa algo curioso, ¿ya? A ver si te das cuenta, ¿ya? Para poder explicar las propiedades de los metales. ¿Cómo lo hacemos? Chequea. Tú hace rato me dijiste que el sodio, que es un metal, tiene gran facilidad para perder sus electrones. Aquí está. Pero ojo, el sodio, cuando adquiere la energía suficiente, él pierde un electrón y por ende se genera un catión. Ya está. Ahora, te voy a preguntar, escúchame bien. El sodio tiene facilidad para perder electrones, ¿ok? Pero cuando pierde, él genera catión y libera electrones. Yo pregunto, catión y electrón, que tiene cargas opuestas, pregunta, ¿se atraen o no? Repito, el sodio tiene tendencia a perder sus electrones, pero cuando pierde sus electrones, él va a formar un catión y va a liberar su electrón. Pregunta, catión y electrón, ¿se atraen o no? ¿Qué dices tú? Claro que sí, ¿cierto? Claro que sí se van a atraer. Y fíjate entonces cuál es la incertidumbre del sodio. El sodio está así, mira, gano la energía, a ver, voy a cambiar de colorcito en un ratito. El sodio dice, mira, gano la energía suficiente y pierdo mi electrón, ¿cierto? Que es lo que yo quiero oxidarme. Pero cuando pierdo electrón, también voy a atraerlo, ¿cierto? Entonces el sodio está, lo pierdo, pero ahí me atraigo. Pero que lo pierdo y me atraigo. Tengo facilidad para perder, pero también voy a atraer el electrón. El sodio anda en este plan. Pierdo o no pierdo, pierdo o no pierdo, ¿cierto? Y entonces, eso de manera micro, ¿ya? De manera micro que yo digo, el sodio gana la energía suficiente, pierde su electrón, ¿ok? Pero genera un catión, y el catión también tiene atracción hacia los electrones, ¿cierto? Cargas opuestas se atraen. Eso de manera micro, que estamos experimentando en este momento, es lo que tú de manera macro ves y se llama brillo. ¿Por qué los metales brillan? Porque internamente hay ese tipo de movimiento que no cesa, ¿cierto? Esa fuerte atracción entre el catión del metal y la nube electrónica. Ahora tú dirás, pero es poquito. Ok, ahí solo estoy hablando de un átomo. Ahora permíteme pasarme a la semana 8. Y si te digo, tengo N átomos, o que me generan N cationes y N electrones. O mejor dicho, tengo una mol de átomos de sodio, es decir, 6 por 10 a la 23 átomos de sodio me generan 6 por 10 a la 23 cationes de sodio y por ende 6 por 10 a la 23 electrones. Entonces, esa atracción es fuertísima, ¿cierto? Hay una gran cantidad. Toda esa movilización electrónica que tú observas aquí, no sé si logras observar mi diapositiva animada, ¿ok? Corresponde a lo micro, ¿cierto? El electrón, que es perdido pero fuertemente traído, perdido y fuertemente traído. Obviamente, habrá un momento en que el sodio adquiera la energía suficiente para que definitivamente pierda su electrón y forme parte de una nueva sustancia, ¿cierto? En este caso, compuesto de tipo iónico. Pero mientras tanto, esa atracción entre el metal y la nube electrónica que se encuentra como deslocalizada, errática, en constante movimiento, se denomina enlace metálico. Ahora, esa atracción, otra vez, atracción, enlace metálico, ¿ya? Explica por qué los metales son muy buenos conductores de la corriente eléctrica. ¿Por qué el metal conduce? Porque hay una buena movilización entre cargas. ¿Por qué el metal, ¿ya? Es maleable o es dúctil? ¿Por qué? Porque los metales, ¿cierto? Cuando pasan a ser láminas maleables, cuando pasan a ser hilos, ellos, ¿cierto? Los electrones se reacomodan y siguen atrayéndose a sus cationes y no pierden sus características. Eso pasa con la maleabilidad o con la ductilidad. ¿Ok? Entonces, no te olvides, el enlace metálico es cuando, obviamente, es la atracción entre metal, específicamente entre el catión del metal y la nube de los electrones. Ya que, como te cuento, explican muchas propiedades de estos. Propiedades que tú has visto en la clase pasada. Ojo, hicimos un listado. Metal, no metal, y qué características podría tener un metaloide. Eso lo dijimos en la clase pasada. Hoy voy a repasar. Los metales son sólidos, incluso de estructura cristalina, muy ordenaditos, ¿cierto? Excepto el mercurio, que tú bien sabes que es líquido. Son buenos conductores de la corriente y también del calor. Ojo, ¿por qué? Porque presenta esa nube electrónica errática, en constante movimiento o deslocalizada, le puedes decir. Aquí observo una figura en la que se aplica calor a una parte de la barra de un metal, pero a medida que éste absorbe calor, pues este va transfiriéndose, ¿cierto?, hacia toda la barra en algún momento de manera homogénea. Conduce el calor y tanto la corriente eléctrica. ¿Qué más?
Sabemos que son maleables, que son dúctiles, pues ahí está, por ejemplo, el cobre, muy maleable, muy dúctil, propiedades físicas que no alteran la composición de la sustancia. Y hasta ahí tenemos el enlace de tipo metálico. Ya, a ver, hasta ahí. Dime, ¿cómo estás? ¿Estás o no estás? Dime, ¿cómo vas? Hasta ahí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hemos hecho enlace, ¿cierto? Hemos definido el enlace tipo iónico y hemos hablado de también el enlace de tipo metálico, ¿cierto? Iónico y metálico. Ok, perfecto. Ahora sí, me voy al enlace de tipo covalente, ¿ya? Y cuando hablamos de tipo covalente, chicos, aquí aparece una clasificación, ¿ya? Amplia, lo que no hemos visto en el enlace metálico ni en el enlace iónico. El enlace metálico no tiene clasificación en metálico y punto. En el caso del enlace iónico, no clasificación, ¿ok? Pero hay que recordar esto. En el enlace metálico había transferencia de electrones. Se formaba un catión y se formaba un anión, ¿cierto? Cargas opuestas, polos opuestos. Por lo tanto, todo compuesto iónico es polar. ¿Por qué? Porque tiene polos contrarios, ¿cierto? Todo compuesto iónico es polar. No cabe hacer clasificación porque todos son polares. Cuando entramos al enlace de tipo covalente, primero vamos a definir el enlace covalente y luego vamos a hacer la clasificación. ¿Ok? Ya sabemos si el enlace es covalente de tipo polar, apolar, múltiple, simple, coordinado, no coordinado. ¿Ok? Pero no vale estar pensando qué clasificación tiene si es que tú primero no corroboraste que sea covalente. Cuidado. No voy a hacer un iónico y tú estás pensando si es negativo o no. Cuidado. Primero hay que identificar si el enlace es covalente, para empezar. ¿Cuándo se forma un enlace covalente? 3 oportunidades, y lo en el iónico. Para empezar, podríamos decir que un enlace de tipo covalente se da generalmente, ¿cierto?, entre no metales. También puedo decir que se da entre el hidrógeno y no metal, ¿ya? Y ojo que ahí está la palabra generalmente, ¿cierto? Porque teníamos al berilio y al cloro, ¿te acuerdas? Que se unían formando de tipo covalente, ya está. Generalmente hay. Segunda forma, aquí no hay quien pierda, no hay quien gane, no hay transferencia electrónica. Lo que ocurre es una compartición de electrones, ¿ya? Es decir, se comparte y los electrones son para ambos. Puede ser de manera equitativa o tal vez no, pero se comparte, ¿ok? Tercera manera, si es que nos dieran los valores de electronegatividades, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar, ¿cierto? Ya tú sabes eso. Y la variación debe ser debajo e incluso hasta igual que 1,9 para decir que el enlace es de tipo covalente. Ahora, ¿por qué el valor es más chiquito? ¿Por qué? Porque si se unen no metales, tú sabes que los no metales tienen alta electronegatividad. Y si yo resto dos valores altos, la variación es pequeña. ¿Qué tanto? Debajo de 1,9 para decir que el enlace es de tipo covalente. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿cómo sería un enlace de tipo covalente? Voy a identificar primero. Aquí, por ejemplo, tengo la unión de dos átomos de hidrógeno para formar esta molécula. Entonces tú dices, bueno, el hidrógeno se une a otro. Perfecto. La unión de hidrógenos también genera el tipo enlace covalente. ¿Por qué? El hidrógeno pone un electrón. Ese otro hidrógeno pone su electrón, ¿cierto? En este caso lo hacen de manera compartida. Forman un enlace de manera compartida, de tal manera que el oxígeno tiene dos electrones y así se asemeja al helio, que es el gas noble próximo, y ese otro hidrógeno también presenta dos electrones a su alrededor. De tal manera que puedo decir que este enlace, que se da de manera compartida, logrando el objetivo a ambos átomos que se unen, es de tipo covalente. ¿Ya? Es de tipo covalente. ¿Ya? Ray, un ratito, dativo, ahorita vemos. Estamos recién identificando el enlace. Es de tipo covalente porque hay compartición de electrones, generalmente entre no metales y entre hidrógeno y no metal también. Ahorita llegamos con Ray. Covalente. Ahora, luego de eso, ¿qué tenemos? Luego del enlace de tipo covalente, clasificación. ¿Ok? Ahorita llegamos, no te preocupes. Ahí va. Clasificación. Primera clasificación. De acuerdo a su polaridad.
¿ya? Entonces, aquí tú dices, bueno, si hablo de polo, ya tengo el polo negativo. Me dicen que de acuerdo a sus unidades covalentes puede ser apolar. Apolar. ¿Ya? Espérate, Ciro. Todavía estoy yo hablando del enlace, no estoy hablando de la molécula. Espérate por partecitas. Yo pienso que tú eres nuevo. Espérate un ratito. El enlace covalente es apolar. ¿Cuándo? Vamos a hacer la definición, primero formalita, ¿ya? Formalita y luego en tus palabras para hacerlo más rápido, ¿ya? Si hablamos de polos, decíamos positivo y negativo. Si yo digo que el enlace covalente es apolar, ¿qué significa A antepuesta a la palabra? Apolar. ¿Qué significa A? La letra A antepuesta a la palabra. ¿Qué significa? ¿Ya no están? Todavía te falta un poquito para el break. Un ratito. A antepuesta a la palabra. Ahí viene Ciro. ¿Qué dice? Ciro, Jordan, perfecto. Sin, perfecto, sin. A significa sin polo, ¿ok? Apolar, sin polo. Muy bien, Ariana. No, negación, ¿cierto? Entonces, voy a encontrar un enlace, primero que sea covalente y que no tenga polo. Y a ese le vamos a llamar enlace covalente puro, dice. Esto se puede observar en moléculas, se observa en moléculas de tipo homonucleares. Cuando tengo una molécula homonuclear, por ejemplo, N2, O2, cloro 2, H2, por ejemplo. Las homonucleares son aquellas que tienen el mismo núcleo, ¿cierto? Ahora, aquí, enlace covalente apolar. Enlace. Sí, espérate un ratito, la simetría la vimos en la molécula. Estamos en el enlace, tranquilo. Acá. La variación de electronegatividad también me debe dar 0 y tengo este ejemplo, ¿ya? Y que lo voy a relacionar mejor. Ojo. Tengo la molécula de H2, a esta voy a analizar. Digo, a ver, antes de ver si es polar o no, yo necesito primero identificar que sea covalente. Entonces digo, el hidrógeno tiene un electrón. Este otro hidrógeno tiene un electrón. Se unen, forman un enlace, lo hacen de manera compartida, por lo tanto, corroboro que el enlace sea covalente. Ahora sí, ¿ya? Ahora sí, el enlace es covalente. Quiero saber si es polar o apolar. Ya, espérate un ratito. Dime, ¿cómo estás en física? En física. ¿Cómo que mal, Joseph? Cuidadito que vayas a ingeniería y me digas que estás mal en física. ¿Ya? A ver, ¿por qué te digo cómo estás en física? Porque aquí hablamos de electronegatividades y las electronegatividades son fuerzas y las fuerzas son vectores. Para mí, flechas, ¿cierto? Pregunta, ¿sabes o no sumar o restar vectores? Yuritsi, dime, ¿qué dices? ¿Sumamos, restamos vectores? ¿Podemos sumar, restar flechas? Te digo eso porque si no la ves por química, pues tendrás que verla por física, pero sí tienes que identificar qué cosa es electronegatividad y cómo identificar un enlace covalente de tipo polar o apolar. ¿Ok? Se tiene que relacionar ello. Ya, por acá te leía. Ok, perfecto. Entonces, ya las chicas creo que están bien, ¿ya? Como siempre. Vamos a hablar del enlace, ¿ya? Definición. Decimos, este enlace, escúchame, este enlace o este par electrónico es fuertemente atraído por este átomo de hidrógeno. Esa fuerza con la que el hidrógeno jala, atrae al par electrónico del enlace se llama electronegatividad. Si quieres, valor numérico 2,1. Ahora, repito, este par electrónico es fuertemente atraído por este átomo de hidrógeno. ¿Cómo se llama esa fuerza con la que el hidrógeno jala al par electrónico de un enlace? Se llama electronegatividad. Las electronegatividades son fuerzas y las fuerzas son vectores. Todo tuyo, suma. Dime. ¿Cuánto te da? Leslie, perfecto. Valentina, bien. 0. Eso quiere decir que la variación de electronegatividad es 0. No hay polo predominante. A ese enlace se le llama enlace covalente apolar. Definición formal. ¿Cuándo tengo un enlace covalente apolar? Cuando el par electrónico es atraído fuertemente por los átomos con la misma intensidad. A ese enlace le llamas covalente apolar. ¿Ok? Eso es definición formal. Ya, ahora en tus palabras. ¿Cuándo tengo un enlace covalente apolar? Bueno, cuando los átomos son iguales. Si los átomos son iguales, tendrán la misma electronegatividad, no me importa el valor, tendrán la misma electronegatividad y cuando yo reste, ¿cuánto me va a dar? 0.
¿cierto? A ese enlace le voy a llamar enlace covalente apolar, ¿ok? Permítame decirte por acá, hay un único caso, ¿ya? El fósforo tiene 2,1 y el hidrógeno también. Y entonces cuando yo reste esos valores, si el fósforo se uniera al hidrógeno, ¿qué tipo de enlace me daría? Si yo restara los valores de electronegatividad entre el fósforo y el hidrógeno. ¿Cuánto me daría? También cero, ¿cierto? Ese enlace, fósforo-hidrógeno, también es un enlace covalente apolar. Y tú dirías, pero ¿yo cómo voy a saber? Te van a dar los valores. A ti te van a dar los valores de electronegatividad. Lo único que te pido es que restes bonito, ¿cierto? Restas, te va a dar cero. Ese enlace covalente será apolar. Es el único caso que siendo distintos tengo un enlace covalente apolar. En el resto, muy bien, Ray. Generalmente entonces, ¿ok? Generalmente, estudia más rápida, ¿cierto? Generalmente, la variación de electronegatividades me debe dar cero, ¿cierto? Formación de, o la unión de átomos iguales. ¿Listo? Así como hay enlace covalente polar, apolar, me paso al polar, ¿ya? Antes que te vayas al break. ¿Y el enlace covalente polar cuándo será? Bueno, cuando los átomos sean diferentes, pues, ¿cierto? De aquí observo. Tengo al hidrógeno unido al cloro, ¿ya? Entonces, antes de ver que es polar, tú tendrías que haber identificado que sea de tipo covalente. El hidrógeno puso 1, el cloro puso 1 y se enlazaron, ¿cierto? Se formó este enlace, perfecto. El enlace ha sido de manera compartida, por lo tanto, el enlace es covalente, ya está. Ahora, quiero ver si es polar o no. Entonces, bueno, este par electrónico es fuertemente atraído por el átomo de cloro, el cloro jala, hidrógeno. El hidrógeno jala el par electrónico del enlace, se llama electronegatividad, valor numérico si quiero 2. Este par electrónico es fuertemente atraído por este átomo de cloro. El cloro jala el par electrónico del enlace. Se llama electronegatividad, valor numérico si quiero 3. Ya está. Suma tus flechas. Dime, ¿quién gana? Fuertemente atraído el cloro, fuertemente atraído por el hidrógeno, este par electrónico del enlace. Dime, ¿quién gana? ¿Cloro o hidrógeno? Ya no me da cero, ¿cierto? Hay un polo predominante. Muy bien, gana el cloro. ¿Por qué gana el cloro? Dime, explícame. ¿Por qué gana el cloro? ¿Por qué? Muy bien, Giancarlo, porque es más electronegativo, ¿cierto? Yo te entiendo, Giancarlo. Porque es más electronegativo. Entonces, siempre, ok, yo sé, bien, por su electronegatividad, siempre el más electronegativo adopta el polo negativo. Y el menos electronegativo adopta el polo de tipo positivo. Entonces, defino formalmente, ¿ya? ¿Cuándo tengo un enlace covalente polar? Cuando el par electrónico del enlace es fuertemente atraído, ¿cierto? Por uno de los átomos con mayor intensidad. Recuerda, es el más electronegativo, es el que tiene el polo negativo, ¿cierto? Y el de menos electronegatividad, el polo de tipo positivo. A ese enlace le llaman enlace covalente polar, chicos. Y es por eso que tú observas ya esta distorsión, ¿cierto? Porque hay una polaridad predominante. ¿Ok? Listo, ojo que hasta ahí hemos visto solo enlace, solo rayita. Más ratito vemos molécula que me estaban buscando por ahí. ¿Ya? Estamos hablando solo del enlace. Listo, hasta esta partecita nos quedamos, ¿ya? Voy a detener la grabación un momento. Ahí está. A ver, chicos, seguimos. Nos quedamos en el enlace, ¿cierto? Nos quedamos en el enlace covalente, ya habíamos trabajado el enlace polar, ¿no? Apolar y luego el polar. ¿Ya? Recuerda que solamente estoy viendo el enlace. Un ratito más ya vemos qué es lo que pasa con la molécula. ¿Ya? Listo, seguimos. Segunda forma. De acuerdo a la procedencia de los electrones, para formar el enlace puede ser de tipo coordinado, bueno, no coordinado, y el enlace coordinado o el famoso enlace dativo. Ahora, ¿cuándo decimos esto? Esto depende de cómo se generó el enlace. Todo enlace, antes de ser coordinado o dativo, lo principal es que el enlace sea covalente. Siempre será compartido, pero puede compartirse de manera equitativa o puede compartirse de manera no equitativa. ¿Cómo es eso? En este caso que ya hemos visto, ¿no? El hidrógeno pone un electrón,
este cloro pone un electrón mita-mita y se forma el enlace. A ese enlace le llaman enlace coordinado, no coordinado, ¿cierto? Enlace normal, le dicen. ¿Cuándo tengo un enlace coordinado dativo? ¿Ya? Antes de esto. Es coordinado dativo cuando solo uno de los átomos aporta el par de electrones para el enlace. Solo uno de los átomos. ¿Cómo es eso? Aquí se coloca un ejemplo con respecto a una sustancia iónica, pero antes de ver la sustancia iónica deberíamos ver una sustancia normal, ¿cierto? Básico. A ver, vamos a explicar. Vamos a explicar esta molécula, esta que tú conoces, el ozono. Vamos a ver cómo son los enlaces para el ozono, ¿ya? Y fíjate, te cuento, ¿ya? Cuando se hacen los exámenes normales, o sea, exámenes desarrollados, ya tú tienes una gran ventaja porque la tuya es para marcar más, ¿no? Pero cuando el examen es desarrollado, se observa claramente que el alumno escribe lo que piensa y que no siempre concuerda con lo correcto, ¿cierto? Entonces, cuando se ha pedido la estructura del ozono, ¿ya? Por ahí nos vamos a encontrar cuando ingreses, nos vamos a encontrar y te voy a pedir la estructura del ozono. Cuando se lo he pedido a algunos estudiantes, obviamente no eran de la pre, no se me hubiesen contestado bien, y he pedido, chicos, hagan la estructura del ozono, fíjate lo que me han dibujado. Algunos me han dibujado así, otro por ahí me ha dibujado así, y por ahí otro me ha dibujado así. Mira, todo lo que yo tengo que ver cuando reviso exámenes. Esas tres formas me han colocado, ¿ya? Curiosamente, tres chicos, ¿ya? Dime, ¿cuál de las tres es correcta? Dime, ¿cuál de las tres es correcta? La primera, la segunda, la tercera. Dime rápido. ¿Cuál? Primera, segunda, tercera. Ya te digo, ¿ya? Ni una de las tres. Las tres están mal. Mal, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué las he colocado? Para que tú veas, ¿ya? ¿Por qué está mal y por qué es que se hace una estructura distinta? ¿Ok? Mira, caíste, ¿ya ves? Entonces está bien que tu examen siga para marcar todavía, si es desarrollado, ¿cómo hacemos? ¿Ya? A ver, vamos a explicar qué tenían en la cabeza esos muchachos. ¿Por qué pensaron eso? A ver, vamos a ver. Primera estructura. Ojo, dime, para empezar, ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? Sin eso no puedo empezar. Electrones de valencia del oxígeno, chicos. Muy bien, 6, perfecto, Giancarlo, gracias. 6, mira, 6, ahí va. 2, 4, 6. Este otro oxígeno lateral, 6, 2, 4, 6. Oxígeno central, chequea el oxígeno central que también tiene 6 electrones de valencia. Mira. Y ahí están sus 6. Y entonces ellos se enlazaron. Ahora, dime qué le pasa al oxígeno central. ¿Cuántos electrones a su alrededor tiene el oxígeno central? Si adoptamos esa estructura. Dime, ¿cuántos? ¿Cuántos electrones tiene alrededor el oxígeno? ¿Ah? Tiene más de 6, claro, pues tiene que tener más de 6 porque él busca tener siempre 8, ¿cierto? Él tiene 6 propios y se enlaza para llegar a tener 8, pero en este caso el oxígeno ya se pasó, ¿cierto? El oxígeno duerme ahí, perfecto. ¿Cuántos tiene? 10. ¿Cumple con la regla del octeto, muchachos? ¿Cumple con la regla del octeto así el oxígeno? Pues no. Tampoco forma parte de la regla del octeto de manera expandida, que es lo que vamos a ver, ¿cierto? Hay también excepciones, pero esta no corresponde a una excepción. De tal manera que la estructura no es correcta. Hay que hacer la notación Lewis de tal manera que el oxígeno o que otro elemento esté rodeado siempre de 8, excepto el hidrógeno, que se rodea solo de 2, que ahora te explico. Segundo caso, ¿qué pensó, este segundo individuo? ¿Por qué hizo así? Bueno, dijo, el oxígeno tiene 6, pues pero por acá estará, por aquí coloco 1 y ahí están mis 6. Este también tiene 6, vamos a colocarle sus 6. Aquí están sus 6. 6. Y el oxígeno central, ¿ya? Como cualquier otro, también tiene 6. Mira, y ahí están sus 6. Ahora, si bien es cierto, el átomo central, aquí el oxígeno tiene 8, dime qué le pasa a sus oxígenos laterales. ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno lateral? Los dos laterales. ¿Cuánto tiene?
Tiene 7, ¿cierto? Cumple con la regla del octeto. Dime, ¿cumple o no cumple? No cumple con la regla del octeto. Estructura mal. Tercera estructura, ¿ya? La tercera estructura ya está de más, ¿cierto? Y ahora, incluso yo le pregunto al estudiante, ¿no? Hijito, ¿por qué has pensado que la estructura del ozono es así? ¿Por qué crees que es así? Y entonces me respondió así. Bueno, profesora, ¿cómo que no existe esa estructura si usted en orgánica me ha enseñado esto? Y entonces, si no es, sí, usted me enseñó así, ¿por qué el ozono no puede ser así? ¿Ok? Y entonces, claro, pues porque para eso no siempre hay una respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ahorita voy a maliciarlo por lo correcto, ahorita voy. Pero entonces, tratando de explicar lo que escribieron los alumnos, ¿no? O en sus propias palabras, profesor, usted me enseñó el ciclo propano, y ahí el carbono tiene un ciclo de 3, porque el oxígeno no podría estar así. Y entonces, ok, miren lo que ocurre. Aquí el carbono presenta, o el carbono, bueno, ya más adelante trabajaremos, los que van a salud saben que el carbono es tetravalente, que aquí el carbono presenta una hibridación de tipo sp3, que su geometría es de tipo, para los carbonos, aquí de tipo tetraédrica y cumple con un ángulo de enlace estable, todo correcto ahí. Pero en el caso del oxígeno, tengo esto. Este oxígeno, por ejemplo. Tú dices, tiene 6 electrones de valencia y van 2, 4, 5, ahí está, tus 6. Acá hay enlaces, electrones de enlace, electrones libres, electrones libres, electrones de enlace. Pregunta, ¿los electrones se atraen, sean de enlace o no enlazantes? ¿Los electrones se atraen o se repelen? Dime qué les pasa. Vamos, vamos. ¿El electrón se atrae o se repele? ¿Qué le pasa al electrón? Electrón con electrón, enlazado, no enlazado, enlazante, enlazante, no enlazante, no enlazante. ¿Qué le pasa a los electrones? Dime, se repelen, ¿cierto? Y se repelen lo máximo posible para adoptar una estructura estable. De tal manera que aquí hay una repulsión electrónica mayor que hace posible que la estructura no sea cíclica, sino abierta. Una cadena abierta. Entonces, si no pueden ocurrir esos tres, ¿cómo sería la estructura? Ya Maricela por ahí lo decía. Vamos a ver. Aquí hay 3 oxígenos. Y los coloco así, muchachos, porque yo sé que el ozono no es lineal. No es una estructura lineal, por eso es que los coloco así de manera angular. ¿Ok? Oxígeno, 6 electrones, ahí va. 2, 4, 5, 6. Este oxígeno también 6, 2, 4, 6. El oxígeno central, como todo oxígeno, tiene 6. Ahí va. 2, 4, 6. Ahora, ¿qué sucede? Aquí se observa de que puede estar formándose un enlace tipo doble. ¿Ok? Ahora, si solo existieran estos dos, los dos ya tienen 8. Pero existe este tercer átomo, ¿ya? Que está en búsqueda de tener también un enlace para formar parte de una nueva sustancia mucho más estable. Entonces, para este oxígeno, yo no puedo colocar este par de electrones aquí, ¿cierto? Porque si no, estaría en este primer caso, que era incorrecto. Por eso es que podemos decir, este oxígeno central ya tiene 8, ¿cierto? Ya tiene 8. Este oxígeno tiene 6, pero para estabilizarse debe tener 8. Y entonces, ¿qué sucede? En este momento va a ocurrir lo siguiente. Uno de los átomos, en este caso el oxígeno, este central, va a colocar el par electrónico para el enlace. A ese enlace se le llama coordinado dativo, de tal manera que este oxígeno sigue teniendo 8. Este oxígeno también tiene 8, porque ojo de que estos electrones son compartidos, compartidos. La única diferencia es que el central es el único que impuso. A ese se le llama coordinado dativo, que a nivel pre, tú lo observas así la estructura. A nivel pre, tú así la vas a observar. Con una flecha, ¿cierto? Y la flecha te estará indicando de que ese es el enlace dativo y que quién dio y quién recibió. En ese caso, ¿cierto? En nivel pre. Pero en la universidad, o si quieres tú revisa un libro universitario y no hay ninguna flecha, todas son rayas. Y entonces, ¿cómo tú la verías en la universidad? O en los libros formales. Pues, ¿cómo te debería ver? Así. Yo debería observar solo esto. Así. Esa es la molécula del ozono. Y entonces, otra pregunta para ti, ¿no? Y entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que cualquiera de esas rayas es mi flecha? ¿Cierto? Es un enlace dativo. ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso?
Fácil, tú sabes. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Punto. Con eso te quedas, ¿ah? 6 electrones de valencia y voy a buscar esos 6. Digo, ok, voy a buscar esos 6. Ahí va. Para este oxígeno, acá hay 2, entonces acá hay 2 más. Ahí están sus 6. De este oxígeno central, acá hay 2, acá hay 2. Y por acá deben estar los 2 porque él debe tener sus 6. Y ese oxígeno lateral tiene 2, 4 y 6. Y podría preguntarte incluso, ¿este oxígeno puso algo para este enlace? ¿Puso algo o no puso? No, no puso. Por lo tanto, si no puso nada, él recibió, solo recibió de manera compartida. Entonces, ahí se generó un dativo y salió tu flecha. De esa manera, es mucho más fácil tener la estructura y luego verificar qué pasó, ¿cierto? Hacer la estructura, ¿cierto? ¿El enlace dativo está dentro de las evaluaciones? Sí está dentro de las evaluaciones. Tú tienes que identificar. Y es por eso que ahorita lo estamos corroborando. Para eso solo nos toca práctica. Práctica para ver cómo distribuimos los electrones de tal manera de que apuntemos a que logren el octeto. Ahora, ¿qué sucede con el anterior? Mira, acá nos daban este ejemplo, ¿ya? Fíjate que, a ver, lo voy a hacer al otro lado. Vamos a hacer la estructura del ion amonio. Ya por aquí. Vamos a hacer la estructura del ion amonio. ¿Ya? Puedo hablar para sustancias elementales y también puedo hablar para especies iónicas, ¿ah? Mira, ¿cómo haríamos? A ver, tú dirías, a ver, para empezar, el nitrógeno se une a 4 hidrógenos. Ahí está. Se coloca un corchete así de grande porque esto es una especie. El hidrógeno tiene un electrón de valencia, eso tú sabes. Aquí está. Cada uno tiene un electrón de valencia. Pregunta, chicos, nitrógeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno? Dime. Electrones de valencia para el nitrógeno. ¿Cuántos tiene? Pues eso sí tenemos que saber. 5, perfecto, bien, Carlos, 5. Ahí va. Voy a poner los 5, según como llenamos la clase pasada. Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, si yo cuento la cantidad de electrones dentro de mi especie, tengo 4 de los hidrógenos y 5 del nitrógeno. 4 y 5 tengo 9 electrones ahí adentro. Estos 9 electrones deben distribuirse de tal manera que, ¿cierto?, se logre una estructura estable. En el caso del hidrógeno, siempre con 2. En el caso de los heteroátomos, o sea, átomos distintos al hidrógeno, deben tener 8. Ahora, caso curioso, esta especie es un catión. Quiere decir de que de esos 9 electrones hay un electrón que se ha perdido. Dime, de estos 9 electrones que vemos acá, ¿quién pierde un electrón? ¿Quién pierde un electrón? De esos 9, uno debe ser perdido. ¿Quién pierde? ¿El hidrógeno o el nitrógeno? Alguien debe de perder. ¿El hidrógeno o el nitrógeno? Dime, ¿quién? ¿Quién pierde? ¿El hidrógeno o el nitrógeno? Maricela, el nitrógeno, dime por qué. ¿Por qué eliges que sea el nitro? Dime, ¿quién pierde electrones? ¿El nitrógeno o el hidrógeno? Vamos rápido. Claro, y un electrón de más, sí, pero ¿quién pierde, pues? Toda esa especie debe perder un electrón, porque debe convertirse en una especie catiónica, ¿cierto? Debe perder un electrón. Muy bien, Maricelo, pero dime quién pierde, ¿el nitrógeno o el hidrógeno? Y si me dices quién, dame por qué. Ya hemos visto hace rato, ¿ah? Mira, hace rato hemos visto, desde el enlace iónico. Hay quien gana, hay quien pierde. ¿Quién gana? Muy bien. El átomo más electronegativo gana. El menos electronegativo pierde. Entonces, ¿quién pierde? ¿El hidrógeno o el nitrógeno? Muy bien, Valentina, por la electronegatividad. La electronegatividad hace de que él no quiera perder, que él jale sus electrones. Entonces, dime quién es más electronegativo, ¿el hidrógeno o el nitrógeno? ¿Quién es más electronegativo? El nitrógeno, perfecto. El nitrógeno es más electronegativo. Recuerda que está cerca al flúor, ¿ok? Nitrógeno, más electronegativo. Entonces, si el nitrógeno es más electronegativo, si él jala con más fuerza sus electrones, el nitrógeno no va a perder. ¿Quién va a perder entonces? ¿Quién pierde? El menos electronegativo. En este caso, perfecto, sí, el hidrógeno. Muy bien, Maricielo. Ahora sí, hidrógeno. Él va a perder. Ahora, date cuenta, no te la pierdas, ¿ah? Mira que va a perder el hidrógeno. Ahí voy. Ahí va a perder el hidrógeno, pierde un electrón. Ahí está. Perdió su electrón. Y ahora recién la especie se convierte en un catión. Y ahora sí, forma su enlace. Enlace, enlace, enlace.
Acá hay un único elemento que aporta el par electrónico para el enlace y a ese enlace le llamas coordinado o dativo. Y entonces tú puedes observar esta estructura para la especie iónica tan solo así, ¿cierto? Catión, no te olvides, catión. Bueno, y si quieres estar en la pre, pues estamos así, con tu flechita por ahí, ¿ya? De esa manera se forma el dativo. Primero hay que colocar todos los electrones, ¿cierto? Y luego decir, a ver, ¿quién pierde, quién gana? Gana siempre el más electronegativo, pierde el menos electronegativo y se va formando un enlace, ¿ok? ¿Listo? Ahora sí. Tercera forma de clasificar, ¿ya? Por el número de pares de electrones que se comparten. Esto es más sencillo. El enlace covalente puede ser simple si se comparte un solo par de electrones. Un solo parcito de electrones con cada uno de los átomos. Este enlace, por ejemplo, ya lo habíamos visto hace rato, es un enlace simple porque comparte un parcito, pero tú también decías que era enlace covalente apolar, ¿cierto? Entonces, cada enlace puede ser clasificado de diferente manera. Aquí también hay otro parcito, un enlace simple, también denominado enlace covalente polar. Pueden haber más, por ejemplo, aquí. Acá yo tengo 4 enlaces simples. Pregunta, en este caso, ¿ese enlace simple será polar o apolar? El metano, el CH4, tiene 4 enlaces simples, 4. ¿Estos enlaces serán polares o apolares? ¿Qué me dices? ¿Serán polares o apolares? Está fácil, ¿eh? Los átomos son diferentes, no hay mucho que pensar. Si los átomos son diferentes, los enlaces ¿cómo son? Covalentes de tipo polar. Polar. Rápido, rápido, mientras estoy ganando. Polar. Entonces, en este caso, hay 4 enlaces simples que también son polares. En este caso. Puede ser apolar como este otro. ¿Cierto? Entonces puedo clasificar de diferente manera. El enlace covalente múltiple es cuando se comparte, porque es covalente, ¿cierto? Se comparte 2 o tal vez 3 pares de electrones. Si se comparte 2 parcitos de electrones, pues le decimos enlace múltiple o específicamente enlace tipo doble. Si compartimos 3 pares de electrones, decimos enlace múltiple, específicamente enlace tipo triple. Ahora, escúchame bien. En esta molécula, dime, ¿cuántos enlaces ves? ¿Cuántos enlaces ves en esa molécula? Dime, ahorita vamos a las moléculas. ¿Cuántos enlaces ves? ¿Cuántos enlaces ves en esa molécula? 5, perfecto, 5. Pero ojo, cuidado, cuidadito que alguien esté pensando 6. Verán 6 rayas, que es otra cosa. Yo te estoy hablando de los enlaces. Y los enlaces son 5. Muy bien por ahí los chicos. Ciro, ¿ya ves? Te distraes tú. ¿Ves 6 rayas? Ciro, tú ves 6 rayas. Yo te he preguntado enlaces. Enlaces, solo hay 5. ¿Ya? 4 enlaces que son simples y a la vez polares en este caso. Y un solo enlace doble, que en este caso, por ser carbono-carbono, también es un enlace apolar. O sea, solo hay 5 enlaces. De los 5 enlaces, 4 son simples y también polares. Y un enlace es múltiple, le puedo decir apolar, en este caso porque son átomos iguales. ¿Ya? A ver, aquí. En esta estructura, dime, ¿cuántos enlaces ves? En este dióxido de carbono, en el CO2. Carbono, oxígeno, oxígeno. ¿Cuántos enlaces ves, muchacho? Muy bien, ya Silvia. 2. 2 enlaces. Los 2 enlaces son dobles. ¿Cierto? 2 enlaces dobles. Nada más. Punto. A ver. Aquí, dime cuántos enlaces ves. ¿Cuántos enlaces ves? Muy bien, Duvernay. 2, ¿cierto? Uno es simple y el otro es triple. Perfecto. ¿Dónde está Ciro? Estás jugando tú, ¿no? No te distraigas, ¿ah? El enlace simple y el enlace triple. Solo 2 enlaces. Simple y triple, ¿cierto? 2 enlaces. Ojo, 2 enlaces en la que hay 4 pares de electrones compartidos. 8 electrones compartidos. Y también tengo un par de electrón libre. ¿Ya? Libre. ¿Ya? ¿Hay 4 pares libres? Sí. Correcto, correcto, Ray. Acá.
libre, 1, 2, 3, 4 pares de electrones libres, no enlazantes, o si quiero decir 8 electrones, libres no enlazantes. Que también coincide con decir que hay 4 pares enlazantes, pero en 2 enlaces. ¿Ya? Entonces, ese jueguito de palabras hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando dicen pares, electrones, ¿cierto? Puedo tener 4 pares, involucra tener 8 electrones, ¿ya? Cuidado ahí. Perfecto. Ejemplo, dice, selecciona la sustancia cuya estructura tiene un enlace que sea polar y triple a la vez. Polar y triple a la vez. Bueno, aquí trabajamos rápido, ¿ya? En este caso tengo al agua, tengo al amoníaco, aquí está la estructura del amoníaco, ahí está. Este que acabamos de ver, hidrógeno, un electrón, el carbono tiene 4, el nitrógeno tiene 5, ya está. Y este hidrógeno con el yodo, que es la familia del cloro, listo. Me dicen, ¿quién tiene un enlace covalente polar? ¿No? Y que sea triple también. Bueno, acá tengo el único que tiene triple, ¿cierto? Para lograr hacer esto rapidito, necesitamos saber los electrones de valencia, ¿cierto? Hay que hacer electrones de valencia, recordar eso y poder trabajar. Perfecto, Gala, la clave la sé. Ahora, y la regla del octeto, vamos a repasarla, ¿ya? Hablamos de la regla del octeto cuando un átomo se une a otro para completar los 8 electrones, ¿ya? Claro, esos son los más comunes, son las sustancias más comunes, ¿ok? Ahora, más comunes se refieren a las que más se trabajan, ¿cierto? Para hacer las preguntas, para hacer los ejercicios, tenemos una estructura, ¿cierto? Muy análoga, muy común, muy cotidiana en su uso, ¿ya? A eso me refiero. La regla del octeto. Por ejemplo, aquí, ¿no? Veíamos al carbono, que tiene 4 electrones de valencia, y el flúor tiene 7, ¿cierto? 6, ahí están los 3 pares, más 1, 7, 7, 7 y 7. De esa manera, cada flúor tiene 8, cumple con la regla del octeto, y el átomo central también tiene 8. Ambos cumplen la regla del octeto, perfecto. Ahora, así como se menciona regla, ¿cierto? La regla presenta secciones, ¿ya? Y las secciones son las siguientes. En el caso del hidrógeno, escúchame bien, cada vez que a ti te hablen de la regla del octeto y te presenten una estructura, una molécula, un compuesto en la que esté el hidrógeno, ni hagas configuración, ni hagas Lewis. La estructura no va a cumplir la regla del octeto. Basta que en la estructura tengamos al hidrógeno, tú sabes que el hidrógeno es una sección. El hidrógeno nunca se rodea con 8, solo necesita un electrón más del que ya tiene, un electrón más, 2, para que así presente la configuración análoga del helio. Entonces nunca se rodea de 8. Ni hagan la estructura. Esa ya no va, ¿cierto? Ya es una excepción, no va a cumplir. Y también tenemos sustancias que cuando se unen, si bien es cierto en el átomo central no presentan 8 electrones a su alrededor, ¿no? Acá presentan 4, acá presentan 6, ¿cierto? Si bien es cierto, no cumplen con la regla del octeto, pero estas estructuras han demostrado estabilidad. Como han demostrado estabilidad, se dice que cumplen, estas dos, cumplen la regla del octeto por ser estables, pero de manera acortada. Querrá decir que presentan menos de 8 electrones. ¿Ok? Pregunta entonces, si te dan a ellos, pregunta, ¿cumple con la regla del octeto? No, no cumplen. Pero si te dicen, ¿cumple la regla del octeto acortada? Sí. ¿Son excepciones de la regla del octeto? Sí. ¿Ok? De esa manera podríamos responder. ¿Ok? Y así como hay sustancias cuyo átomo central no cumple la regla del octeto y tienen menos, también hay aquellas que tienen más. En el caso del fósforo, por ejemplo, tiene 5 electrones de valencia de familia de nitrógeno, ahí están sus 5. El flúor tiene 7, ya tú sabes, ahí están los 6, y aquí tenemos uno más, 7. E igual el azufre es la familia del oxígeno, tiene 6 electrones de valencia, cada flúor tiene uno más, ahí está, tiene 7. Y cuando se enlaza, observamos que, por ejemplo, en el caso del fósforo, ahora él tiene 10 electrones a su alrededor. En el caso del azufre, ahora tiene 12 electrones a su alrededor. Entonces, es una excepción de la regla del octeto. Se dice que cumplen la regla del octeto, pero de manera expandida. Acortada, expandida. ¿Ya? En el caso del boro, ¿ya, Valentina? En el caso del boro, corresponde a ver por aquí, ahí está el boro.
El boro tiene solo 3 electrones de valencia. 3. Cuando se une para formar el tricloruro de boro, llega a tener solo 6. No tiene más. ¿Cumple la regla de octeto? No. Pero como ha demostrado estabilidad, este presenta una regla del octeto de manera acortada y por aquí de manera expandida. ¿Ok? Hay más excepciones, ¿no? Por ejemplo, aparece aquí una excepción que no se comenta mucho porque nosotros hablamos de cuestiones más generales para tu evaluación, pero la he colocado aquí para que recuerdes que el NO existe y que se puede dar una distribución electrónica cuya estructura es una excepción a la regla del octeto. Pero existe el NO, tú trabajas NO en biología, trabajas en geografía también. NO, más adelante, contaminación ambiental, vamos a hablar del NO, y también corresponde a una excepción. ¿Ok? Entonces, pero en lo general vamos a tratar de que los átomos se unan a otros cumpliendo la regla del octeto. Y ya sabes, hidrógeno, nada, solo tiene 2 a su alrededor. Ejemplo, seleccione la especie química que no cumple con la regla del octeto. Ojo, que no cumple. A ver, otra vez, practico Lewis. Tengo nitrógeno, ahí está la molécula. Fósforo, es una molécula ahí similar a la de la fosfina. En este caso me están colocando flúor. Colocamos flúor, una estructura similar. Acá está. Flúor, 3 flúor, aquí están. Está el eteno, acá está tu eteno, aquí está. Y por aquí tengo al bromuro, tetrabromuro de carbón, a ver, bromo, aquí está, son 4, ¿no? Bromo. El bromo es familia del flúor, familia del cloro, 7 electrones de valencia, y ahí tenemos. Ahora, yo pregunto, ¿necesitaba hacer todo eso para que tú me digas quién no cumple la regla del octeto? ¿Por qué me dijiste rápidamente la C? ¿Por qué? ¿Por qué me dijiste la C? Hay varios me dijeron, es la C, sin hacer nada, la C. Muy bien, por el hidrógeno. ¿Ves que te ayuda? ¿Ves que te ayuda a recordar que si el hidrógeno no cumple cada vez que lo veas dentro de la estructura, no tengo que hacer más? Marcamos el hidrógeno. Ojo, pero con conocimiento. Ya, bueno, yo he colocado todas las estructuras como quien practica un poquito para que la tengas ahí. Lista, ¿ya? ¿Ya qué tiene el fósforo? El fósforo tiene 5 electrones, fíjate el fósforo. Valentina, ¿cuántos electrones a su alrededor tiene el fósforo? ¿Cumple o no cumple? ¿Mm? En este caso, en esta estructura, sí cumple. En la estructura anterior es otra cosa, ¿cierto? En la estructura anterior es otra cosa. Aquí sí cumple. Tú ves en cada una de las estructuras. Yo no hablo del átomo, hablo de la molécula. ¿Ok? Ya, perfecto. Ahora, ¿qué características tiene? Bueno, aquí te he colocado y de manera general también se tiene que las sustancias covalentes presentan características casi contrarias a de los iónicos, ¿cierto? Para empezar, se denominan moléculas. Eso me va a servir para trabajar en la semana 8. Siempre los electrones que se comparten son los de valencia, ¿cierto? De valencia, del último nivel. Perfecto, también lo sabemos. Ahora, a diferencia de los compuestos iónicos que eran muy buenos conductores cuando se encontraban fundidos o en solución acuosa, estos son malos conductores. Malos conductores, ¿ok? Además, de acuerdo al estado físico, decíamos que los iónicos se encontraban en sólido y sólido cristalino incluso, ¿cierto? En el caso de los covalentes, pues tengo de todo. Tengo el sólido como el azúcar, líquido como el agua y un gasecito, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno, ¿ya? Entonces, todos ellos presentan enlaces de tipo covalente. Hablo de las sustancias que se han formado. Y la otra parte es la polaridad, ¿cierto? Y ahora aquí, ahora sí. Creo que por ahí me estaban preguntando Silvio y algunos más, ¿ya? Profesora, ya hemos visto el enlace. El enlace puede ser simple, puede ser doble, puede ser triple, puede ser no coordinado, puede ser dativo, puede ser polar o apolar. Pero luego de eso, ahora vamos a hablar de la molécula. Ya tuviste cómo se formó el enlace, ¿cierto? O la estructura, y ahora vamos a hablar de la molécula. Listo, entonces, ¿para qué necesito identificar la polaridad de la estructura para luego hablar de fuerzas intermoleculares? Perfecto, Ray. Ahora, yo ya sé el enlace, ¿cierto? General, si los átomos son iguales, el enlace es apolar.
Si los átomos son diferentes, el enlace es polar. Ahora voy a hablar de toda la estructura, ¿ya? Y aquí sí se pone un poco compleja la cosa. Si yo quisiera explicarte la polaridad de una estructura en base a una geometría molecular, ¿ya? ¿Por qué? Para hablar de geometría molecular, yo necesito por lo menos 8 horas de clase, chicos. Porque tengo que hablar de la teoría de Lewis, la teoría de enlace de valencia, la teoría orbital molecular, y así poder explicar la geometría de las moléculas cuyos átomos que la han formado llegan hasta el segundo periodo. Porque del tercer periodo tengo más, ¿cierto? Tengo un nivel de tipo D, entonces ya es un poco compleja la cosa. Entonces, la pregunta sería, profesora, ya, no tenemos clase de geometría molecular, en 2 minutos, ¿cómo sé si la molécula es polar o apolar? Hay un término numérico que describe la polaridad de una estructura que se llama momento dipolar. Y ese momento dipolar no es otra cosa más que la suma de tus flechas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero en este caso, para sumar mis flechas bonitos y saber la dirección de estos, yo necesitaría otra vez geometría. Si no tengo ello, ¿cómo lo haría? Ojo, voy a hablar de cuestiones generales. ¿Ya? Cuestiones generales, vamos. Primera estructura. Por ejemplo, aquí. ¿Ya? En estos dos ejemplos. En este primero, tú sabes que ahí hay un enlace covalente apolar en el hidrógeno, ¿cierto? Y es el único. Como ese enlace es el único y el enlace es apolar, entonces puedo decir que esta molécula también es apolar. ¿Por qué? Porque hay un solo enlace y ese enlace me manda. En esta estructura hay un solo enlace y el enlace es covalente polar, ya lo hemos visto. Como hay un único enlace, ¿no?, a esa molécula, le voy a decir molécula polar. ¿Ok? ¿Queda claro? Si solo hay un enlace, el enlace te manda polar a polar. Punto. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, aquí. En esta estructura, chicos, ¿ya? Para empezar, dime, hay 4 enlaces. Y los enlaces, estos, a ver, chiquitos, estos de aquí, este enlace, ¿son de qué tipo? ¿Polar o apolar? Si hablamos del metano. Ese enlace, eso que he encerrado de verdecito. Dime, ¿polar o apolar? Coméntame. Carbono e hidrógeno. Enlace carbono e hidrógeno. ¿Polar o apolar? ¿Ahí está? Polar, perfecto. Ya, gracias, chicos, gracias. Me demoraron un poquito, pero ahí están. ¿Ya? Entonces, el enlace es polar, ya. Listo, Sandro, gracias. Perfecto, es polar. Ya, si es polar, dime quién ganó. Si es polar, dime quién ganó, ¿el carbono o el hidrógeno? Dime, si es polar, ¿quién gana, el carbono o el hidrógeno? El carbono, porque el carbono es más electronegativo. Perfecto. Ahora, mira, tú me dices que es polar, ahí va, ganó el carbono. Y por aquí ganó el carbono. Y por aquí ganó el carbono y ganó el carbono porque son 4 enlaces. Suma tus flechas. Dime, suma. ¿Qué dices? El más electronegativo. Perfecto, Valentina. El más electronegativo es el carbono. Por lo tanto, el carbono tiene la fuerza resultante. ¿Cierto? Pero el carbono jala por aquí, jala por aquí, jala por los 4 lados. Dime, ¿cuánto es la suma? ¿Cuánto te da? 0. Y eso explica por qué la molécula sea apolar. La molécula es apolar. Ah, pero adentro tiene 4 enlaces polares, no me importa. Es apolar. Ella, no me importa lo que hay adentro. Toda ella es una molécula apolar. ¿Ok? Ahora, ¿por qué te ha ayudado eso? ¿Ok? ¿Cuál ha sido la relación? ¿Ya? Ya, ahí voy, right. ¿Ya? Primero, dices, ¿cómo reconozco que una molécula es apolar? Lo primero que tú tienes que hacer es Lewis, pues, caballero, ¿no? Tienes que distribuir tus electrones, primero. Segundo, lo que tú vas a ver es la simetría de la estructura. Pregunta, en el caso del metano, ¿la ves simétrica o no? En el caso del metano, este que acabamos de trabajar, ¿la ves simétrica o no? A ver, Iván. Sí, la ves simétrica. Ok, escúchame. Tú ves simétrica la estructura. Si la ves simétrica, tú vas a decir, probablemente sea apolar. Probablemente.
¿Quién la verifica? Ya Ray la comentaba. Vas a ver al átomo central, que en este caso es el carbono. Pregunta, ¿ese carbono tiene pares de electrones libres? ¿El carbono tiene pares de electrones libres? ¿Tiene o no tiene? No tiene. Entonces, cerrado. La molécula es apolar. ¿Viste? ¿Ya? La molécula es apolar. ¿Ya? Otra vez. Dióxido de carbono. Estructura, mira. Ahí está. Ya lo hemos visto. ¿Ya? Ya sabemos también de que este enlace es un enlace covalente. Un enlace covalente. ¿Cierto? Los dos enlaces son covalentes. ¿Ya? Pero a ver, voy a ir directo. Dime, ¿ese dióxido de carbono así como la vemos? ¿Simétrico o no? Antoque, ¿la ves simétrica o no la ves simétrica? Al dióxido de carbono. Sí la ves simétrica. Entonces, probablemente sea apolar. Probablemente. Ahora, ¿quién vas a ver? Al carbono. Pregunta, ¿ese carbono que es el átomo central, tiene pares libres o no? ¿Tiene o no tiene? ¿Tiene pares libres ese carbono? ¿Cómo? El carbono tiene pares libres, pares no enlazantes. No tiene. Muy bien, cerrado. Entonces, pues la molécula es apolar. ¿Ya? Otra vez, ven. Acá. Amoníaco, chicos. Amoníaco. Dime, ¿el amoníaco lo ves simétrico o no? ¿La ves simétrica o no? Y ahí hay discrepancia. ¿Ves simétrico o no? Bueno, ahí yo y Sandro dicen sí, por ahí dicen no. Bueno, esa molécula no es simétrica. ¿Ya? Pero bueno, si en geometría no ando bien, digo, profesora, no veo. No veo si es simétrica o asimétrica, no sé. Entonces, yo te dije pues dos opciones. Segunda opción, chequea al átomo central. ¿Tiene par libre? ¿Tiene o no tiene par libre? ¿Tiene par libre o no? Sí, tiene par libre. Entonces, la molécula es polar. Cerrado. La molécula es polar. Ya está. ¿Ya? Otra vez. Última. Agua, chicos, agua. Me estás pidiendo, creo que, agua. ¿Ya? Mira, del agua ni siquiera debería analizar. El agua es el solvente universal. El agua es una molécula polar. ¿Cierto? Solvente universal, el agua es una molécula polar. Perfecto, pero, ojo. Tú dices, ya, ok. ¿Pero por qué? ¿La veo simétrica o no la veo simétrica? Dime, ¿la ves simétrica la molécula del agua? ¿Ya? En este caso yo la he dibujado angular porque yo sé que no es lineal. Pero por ahí alguien puede decir, ¿no? Tal vez me dice, profesor, pero te he enseñado geometría molecular. Ya, no te he enseñado. Entonces, como nadie te ve, puedes haber escrito esta barbaridad. ¿Ya? ¿Pudo alguien haber escrito eso? No me enseñó geometría molecular, yo coloco mi distribución Lewis como mejor pueda. Y entonces, otra vez, aquí también aplica para ellos, ¿ah? Dice, esa estructura la ves simétrica y dice, bueno, parece que está simétrica, ¿cierto? Parece, si la he dibujado así, la va a ver así, simétrica. Ok, segundo punto, mira el átomo central. ¿Quién es el átomo central? El oxígeno. ¿Tiene pares libres, muchachos? ¿Tiene o no tiene pares libres? Sí, ¿y cuántos? Dos todavía. Por lo tanto, ¿cómo es la molécula? Polar. ¿Ya? Entonces, así de manera general vamos a poder identificar las estructuras o las moléculas, polar o apolar, de manera general. ¿Ok? Primero ves la simetría, si está toda bonita, simétrica. ¿Ok? Chequeas al átomo central, si no tiene pares libres, es apolar. Basta que no la veas simétrica, la molécula definitivamente es polar. Te ayuda a verificar los pares libres además si quieres. ¿Ok? Listo, esto me ayuda para hacer fuerzas intermoleculares. Ya sé que se formó una sustancia y ahora esta molécula y esta molécula se atraen. Eso es la fuerza intermolecular, que tiene menor intensidad que cualquier iónico covalente o metálico. Iónico covalente o metálico es la más intensa. Las de menos intensidad son las fuerzas intermoleculares, pero siguen siendo importantes. ¿Por qué las tratamos? Porque de acuerdo a la fuerza intermolecular, esta explica por qué un líquido frente a otro tiene mayor punto de ebullición, porque tiene mayor presión de vapor, porque tiene mayor viscosidad, mayor tensión superficial, etc. Estas propiedades las vamos a trabajar en la semana 9. Pero hoy que hablamos de enlace, ya sabes cómo se formó la sustancia, me voy a las fuerzas intermoleculares. Aparece dipolo-dipolo.
No olvidar que las fuerzas dipolo-dipolo existen solo en moléculas que tengan dos polos, o sea, en moléculas polares. Solo entre moléculas polares va a existir las fuerzas de tipo dipolo-dipolo. Por ejemplo, aquí, tú sabes que esa estructura tiene polo positivo para el hidrógeno, polo negativo para el cloro, y esta va a ser mi molécula. Yo observo de que las moléculas se van ordenando de esta manera, producto de que hay una fuerte atracción entre polos opuestos. ¿Qué es la fuerza de tipo dipolo-dipolo? Es la fuerza de atracción entre polos opuestos, ¿no?, de moléculas distintas, ¿okay?, entre moléculas. Pueden ser distintas o iguales, pero la fuerza de atracción entre cargas opuestas de moléculas se llama fuerzas de tipo dipolo-dipolo. ¿Ya? Solo en las polares existe dipolo-dipolo. ¿Ok? Ahora, estas fuerzas de dispersión Holondo existen en todo tipo de moléculas. Todas se dispersan. Toda molécula apenas se le va acercando a otra genera una distorsión, una distracción si tú quieres. Todas se dispersan, todas se atraen, pero es predominante la atracción en moléculas de tipo apolares. Predominante. Querrá decir que, en tus palabras, es más escandalosa la distorsión en moléculas de tipo apolar. ¿Cómo es eso? Chequea. Aquí yo tengo una molécula apolar, ¿cierto? Simula una molécula apolar, distribución de cargas perfecto, nadie la distrae, toda bien ordenadita. Apolar. Pero ¿qué sucede si se le va acercando otra? Se le va acercando otra. Hay algo de esta molécula que es fuertemente atraída por la otra. ¿Generando qué cosa? Una distorsión, ¿cierto? Una separación de sus cargas. Por ejemplo, aquí tengo las moléculas apolares, ¿cierto? Estas se van atrayendo, ¿cierto? En constante movimiento, las moléculas se acercan, y en este momento hay una parte de la molécula que es fuertemente atraída por otra. Ojo, acá también hay atracción. Atracción entre cargas opuestas. Dime cómo se llama esta atracción entre cargas opuestas de moléculas. Atracción entre cargas opuestas de moléculas. ¿Cómo se llama eso? Lo acabo de decir. Fuerza de atracción entre cargas opuestas de dos moléculas. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo? Se llamaba. Hace ratito, se llamaba dipolo, ¿cierto? Se llamaba dipolo, ¿ya? Veamos aquí, por ejemplo. Aquí la veíamos. Aquí. Esto es un enlace dipolo o fuerza de tipo dipolo. Interacción, fuerza de atracción, cargas opuestas de moléculas, ¿cierto? Esto es un dipolo, también llamado dipolo, dipolo permanente. ¿Por qué dipolo permanente? Porque se ocurre, ¿ya? Dipolo permanente. Pero mientras que aquí a ese dipolo se le llama dipolo instantáneo. ¿Y por qué se le llama dipolo instantáneo? Porque es en un determinado momentito, ¿cierto? Que se genera una atracción, se genera una distorsión, producto de que se le acerca a alguien, ¿cierto? Pero luego las moléculas se encuentran en constante movimiento y esta se va, y entonces el resto es estado original, ¿cierto? Entonces genera una pequeña atracción, una pequeña distorsión en determinado momento. Todo está en constante movimiento, ¿ok? Listo. Última, las fuentes de hidrógeno. ¿Dónde observo las fuentes de hidrógeno? Cuidado, moléculas que contengan hidrógeno y que además tengan flúor al oxígeno y al nitrógeno, que son los elementos más electronegativos de la tabla, lo que tú conoces como el famoso FON. ¿Cómo se da el puente hidrógeno? Así. Molécula que contenga hidrógeno. El hidrógeno está fuertemente atraído por el heteroátomo, que puede ser oxígeno, flúor o nitrógeno. Es fuertemente atraído por él es el más electronegativo, por lo tanto genera atracción entre polos opuestos. Ahí está. Molécula de oxígeno, exactamente su par electrónico libre, con el átomo de hidrógeno, y de esa manera observo de que las moléculas de agua están fuertemente unidas. En este caso, de manera predominante por el puente hidrógeno. Pero si yo doy un repasito, digo, bueno, pero el agua era una sustancia polar. Al ser una sustancia polar, entonces presenta fuerza tipo dipolo. Pero como todo es sustancia, también tiene el hondo, ¿cierto? Toda sustancia se dispersa y además presenta puente de hidrógeno.
O sea, el agua es lo máximo, ¿no? El agua solvente universal presenta, ¿ya? Los tres tipos de fuerzas, ¿ya? Dipolo, London, puente hidrógeno. Explica por qué el agua, que es una molécula covalente, tiene fuertemente unidas sus moléculas, ¿cierto? ¿Bajo qué tipo? Dipolo, London, puente. Y hace de que, o explica por qué, el agua, tú tengas que darle alta cantidad de energía, llegar hasta 100 grados Celsius, para que el agua de estado líquido pase a estado sólido. ¿Por qué? Porque las moléculas, ¿cómo están? Fuertemente unidas, juntitas, hay que darle más energía para romper esta fuerza y pase de un estado físico a otro. Esas son las fuentes de hidrógeno. Ahora, ¿cómo respondo? Aquí. Tengo 4 tipos de estructuras, me piden identificar qué tipo de enlace podría haber en ellas, y lo que tendría que hacer yo es esto, ¿no? Tengo el tetracloruro de carbono y digo, bueno, acá está. Tengo que hacer la estructura, tengo primero que saber si es polar, apolar, ¿qué cosa es esto? Bueno, es una molécula apolar. Al ser una molécula polar, solo tiene London. El metanol, a ver, CH3, oxígeno, hidrógeno. Esta molécula es una molécula polar, fíjate que la ves asimétrica, polar. Entonces tiene dipolo, dipolo. Como todas tiene London, ¿cierto? Pero además tiene el parcito libre del oxígeno, flúoro y hidrógeno, unido al hidrógeno, entonces generando entre sus moléculas puente hidrógeno. Y este último H, cloro, es una molécula polar también, como todas tiene London, y tiene dipolo-dipolo. Entonces, si tuviera que relacionar, diría, el metanol, este tiene puente hidrógeno. Esta acá solo fuerza de London porque es apolar. Y bueno, este tiene dipolo-dipolo y mi relación sería la C. ¿Ok? Mi relación sería la C ahí. Listo, de esa manera identificaría. ¿Ya? Recuerda, cuanto más fuerzas intermoleculares tiene, si tiene de todo, si tiene dipolo, si tiene puente, si tiene London, entonces más será su propiedad. En este caso, punto de ebullición, viscosidad o tal vez tensión superficial. ¿Ya? Recuerda, esto lo trabajo nuevamente en la semana 9. En la 9, otra vez hablamos de fuerzas intermoleculares y propiedades de líquidos, ya que podríamos seguir repasando ahí. Listo. Separata, muchachos. ¿Ya? Como siempre, tienes una teoría amplia para poder responder. Yo no me voy a detener en las preguntas de teoría porque ya te expliqué bastante, ¿cierto? E incluso de manera específica, de acuerdo a como tú me vas consultando, ¿ya? Los de puente hidrógeno solo son polares, tienen que ser polares, sí o sí, ¿ya? Todos los que tienen dipolo-dipolo, o mejor dicho, todos los puentes hidrógeno son dipolo-dipolo, así. ¿Ya? No podemos decir al revés, no todos los dipolos son puente hidrógeno, no. Todos los puentes hidrógenos son dipolo-dipolo. Incluso el puente hidrógeno es un tipo de dipolo-dipolo, ¿ya? Sino que no hacemos la clasificación tan amplia en este caso. ¿Ya, Giancarlo? Listo. Clave, chicos, te paso la clave. Primera pregunta, o tal vez tú la tienes. A ver, teoría, no me voy a detener, ¿eh? Porque ya tú tienes. La primera pregunta, la clave es la B. ¿Ya? Anotando ahí, revisando. Primera pregunta, clave B. Teoría. Pregunta 2. Me hablan del... ¿Quién cumple con la regla del octeto? ¿Quién cumple con la regla del octeto? Bueno, rapidito te ayudo por aquí. Aquí tenemos al boro. El boro con 3 fluoros, ¿no? Acá. Por aquí tenemos al tetrafluoruro de carbono. Y por aquí tenemos al... Entonces están pidiendo quién no cumple, ¿no? Ah, ¿quién cumple? ¿Quién cumple? ¿Quién cumple? Pues él, ¿no? La clave es la C. ¿Ya? Segunda pregunta, la clave es la C. El resto, el berilio tiene 4, no cumple. El bote 6, no cumple. Y el hidrógeno, obvio, no cumple porque tiene 2. Listo, pregunta 3. Teoría también con respecto al enlace iónico. Cuidado, el enlace iónico. Dice, se presenta siempre, siempre, entre un metal y un metal. Falso. ¿Cierto? Porque recuerda que también está él. No siempre, entonces, ¿ya? Porque esto es covalente. Los electrones se transfieren al elemento de menor electronegatividad. Falso, recontra falso. Los electrones se transfieren, gana el más electronegativo. Entonces acá debe ser el mayor. El elemento de alta energía de ionización cede.
el que tiene alta energía de ionización, jala, gana, no cede, gana. Por aquí, el elemento de alta afinidad electrónica acepta o gana electrones, correcto, clave D. Pregunta 3, clave D. Ya, vamos. Pregunta 4. Mira que aquí la pregunta dice, ¿ya? El elemento para formar un enlace tipo iónico puede ser del grupo 1A o 2A, o sea, metales, y del grupo 6A, 7A, los no metales. Metales y no metales me debe dar enlace covalente. Te han dado el valor de Z. ¿Para qué te dan el valor de Z? Bueno, como tú sabes tabla periódica, ¿cierto? Tú puedes ubicar con el Z el elemento y decir, por aquí anda el calcio, ¿no? Por aquí estaba el cloro, por acá está el carbono y por acá está el oxígeno, ¿no? Algo así. Y entonces ahí darte cuenta que estos elementos son no metales y que el calcio era un metal. Si es que por ahí alguien no lo recordaba, ¿cierto? Y entonces luego, metal no metal, ya tú sabes, metal no metal, para formar un enlace iónico, dame tu clave. Pregunta 4, muchachos, clave. Muy bien. Así es sencillo, la clave es la A. Perfecto. 5. Definición. Otra vez definición, dame tu clave. Hablan de los metales. ¿Ya? Recuerda venir repasando un poco antes de la clase. Hoy hemos tenido una clase intensa, ¿ok? Entonces necesito que esta parte teórica que te la he empleado, ¿ya? En el desarrollo de las diapositivas, tú la puedas trabajar tranquilo. ¿Ya? Revisas, por favor, la 5, la clave me debes dar la A. ¿Ya? La revisas, por favor, 5A. Bien, sigo. Pregunta 6. Otra vez me hablan del enlace covalente. Del enlace covalente en definiciones. La 6 me debe salir también la clave A. ¿Ya? La revisas, por favor. Yo me voy a detener en los ejercicios para desarrollar. Aquí solo es teoría. Pregunta 6, clave A. Sigo. Pregunta 7. Determina la especie que presenta enlace covalente coordinado. A ver. Agüita. Amoníaco. Hay que practicar. Dióxido de carbono. Y obviamente mi clave será él, ¿no? ¿Pero por qué? A ver, estructura. Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, oxígeno, oxígeno, ¿ya? Recuerda que los electrones, o perdón, los heteroátomos, ¿qué me refiero? Que no es ni hidrógeno ni oxígeno, está rodeado de oxígenos en la estructura. El hidrógeno siempre va al costadito, es lateral porque tú sabes que tiene un solo electrón. Ahí está el oxígeno. Perdón, el hidrógeno. El oxígeno tiene 6, ahí va. 6. Este oxígeno tiene 6, ahí va. Este oxígeno tiene 6, mira. Y lo voy a colocar acá. El nitrógeno tiene 5. Recuerda, debo de ordenar de tal manera que completen el octeto. Y ahí tengo 5. Y voy a formar mi enlace. Chequea, formo el enlace. Enlace. Fíjate por aquí, enlace, la búsqueda de complete el octeto. Hasta ahí el nitrógeno ya tiene rodeado, ojo, 8 electrones. No quiere más, pero debe enlazarse el oxígeno, por lo tanto, que él solito ponga. A ese enlace se le llama coordinado o dativo. De tal manera que la estructura quedaría así, mira, a ver. ¿Ya está? Esa es la estructura que presenta un enlace dativo, ya lo viste tú ahí. ¿Ok? Hay que practicar para lograr rápidamente completar esos 8 electrones. Ya, listo, voy terminando. Te doy las claves. En este caso del anión nitrato, ¿ya? Yo tengo esta estructura, ¿ya? Y aquí me queda un ratito. Un ratito, déjame por favor terminar con esto. Así está, la estructura. Pero recuerda que esta estructura es un anión. Y entonces, cuando colocamos los electrones de valencia, tú tienes, para el nitrógeno tiene 5. 5. El oxígeno tiene 6. A ver, coloco 6 para el oxígeno. Ah, perdón. Para hacerlo de manera correcta, voy a borrar aquí. Acá. 2, 4, 6. Oxígeno. 2, 4, 6. Oxígeno. 2, 4, 6. Pero ojo, toda esta especie ha ganado un electrón.
La pregunta es, ¿quién ha ganado, chicos? ¿Quién ha ganado? ¿Quién gana? ¿El nitrógeno o el oxígeno? Ojo que gana el elemento más electronegativo. El átomo más electronegativo, en este caso es el oxígeno. Perfecto, Giancarlo. El oxígeno debe ganar este electrón ganado, acá está, mira. Ganó el oxígeno. Este es el electrón ganado. Entonces, formo el enlace. Enlace doble. Por aquí tengo un enlace simple, normal, ¿cierto? Y este enlace es dativo. Esa es la estructura del nitrato, ¿ya? Y entonces con esa estructura ya tú puedes trabajar tranquila la clave. La clave para el anión nitrato es, o para esa pregunta, la clave es la D. Es un ion en el que todos cumplen la regla del octeto, ¿ok? Trabajas el resto, por favor. Pregunta 9, la clave me debe dar la D, también teoría, ¿cierto? Y la pregunta 10, la clave es la D, ¿ya? La clave es la D, recuerda, más fuerza de tipo intermolecular, mayor es su punto de ebullición, en este caso, lo que vamos a repasar en la semana 9 también, ¿ya? Perfecto. Y por aquí tienes los ejercicios propuestos. Ya está, chicos, me robé un par de minutos, ¿ya? Ahí la tienes. Vamos a completar con esto también, como siempre. Bien, ya me comentabas, a ver, vamos a leerte. Ok, listo. Entonces, recuerda, ¿ya? Tú has trabajado tranquilo hasta aquí, tu evaluación